Buenas tardes. Desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio literario El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo 2021. En el día de hoy nos acompaña la máster Lorena Chávez, docente y escritora. Labora en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, es máster en literatura latinoamericana y tiene una vasta experiencia como docente, escritora y promotora de la literatura infantil y la literatura en general. También nos acompaña el doctor Carlos Rubio, docente y escritor, quien labora en la sección de primaria en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Posee un máster en literatura latinoamericana y un doctorado en educación. Don Carlos posee una amplia experiencia como docente, escritor y promotor de la literatura infantil y la literatura en general. También nos acompaña el profesor Daniel Bojorge, docente de literatura infantil y actualmente cursa la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Daniel posee experiencia como docente y promotor de la lectura. También nos acompaña David Ruiz, filólogo y bibliotecólogo, gestor de los talleres literarios en la Biblioteca de la Facultad de Educación, y hoy estará moderando esta actividad. También nos acompaña el equipo de la biblioteca, licenciada Marina Rivera, quien estará a cargo de la transmisión de la actividad, y las estudiantes Pei Chan y Jocelyn Hernández, quienes nos estarán apoyando desde las redes sociales. Al público que nos acompaña, le damos una cordial bienvenida a esta actividad. Para continuar, le damos la palabra a David Ruiz, quien estará moderando la actividad. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Esperamos que disfruten de esta actividad. Buenas tardes. Un saludo para todos y todas los que nos acompañan hoy. Saludos a don Carlos. ¿Todo bien, don Carlos? Muy bien, un gusto. Saludos. Para Daniel también, ya un compañero aquí en la biblioteca. Buenas tardes. Y la profesora Lorena, que ahorita se va a incorporar. Bueno, estamos aquí para conversar, ¿verdad? Hablar y reflexionar un poco sobre el libro de Irene Vallejo. Lo voy a enseñar, para que si lo pueden ver. Se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Ya lo habló doña Soledad. Este libro me ha parecido impresionante. La verdad es que sí, está muy bien escrito y me parece que corresponde a una necesidad académica que había. Por lo menos yo no conocía un libro que tratara con tanta profundidad el tema de los libros. Bueno, para comenzar, les voy a hablar un poco sobre el libro. Dice que este libro, ¿verdad? Ganó el Premio Nacional de Ensayo en el 2020, Premio de la Asociación de Librerías de Madrid, Premio El Ojo Crítico Narrativa, Premio La Libertad Recomienda, Premio José Antonio Labordeta, Premio Búho al Mejor Libro, Premios de Literatura Histórica, Gis Libris, Premio Acción Cívica en Defensa de las Humanidades, Premio Nacional Promotora de los Estudios Latinos. Es un libro que está muy enfocado también en el mundo clásico. Eso es importante recalcarlo. Irene Vallejo, por su parte, es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y Valencia. También es divulgadora del mundo clásico y colabora además con los periódicos Heraldo de Aragón y El País. Otras obras de Irene Vallejo, por si quieren consultar en algún momento, son El pasado que te espera, del 2010, El inventor de viajes, 2014, El silbido del arquero, 2015, Alguien habló de nosotros, un libro del 2017. Además, este taller en el cual estamos, ¿verdad? Y que nos da un gusto que ustedes estén también, va a constar de una presentación magistral de los invitados, preguntas al público. Ojalá que ustedes puedan participar y puedan comentarnos un poco ahí. Aquí vamos a estar leyendo todo lo que ustedes posteen. Y además vamos a tener un intercambio de reflexiones finales cuando cierren las exposiciones. Entonces, un gusto saludarlos de nuevo. Y el profesor Carlos Rubio. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo.
Tal como lo explicaba David con El infinito en un junco de Irene Vallejo, me sucedió una situación especial. Primero que todo, debo decir algo muy personal y espero que no suene jamás a petulancia, pero francamente no soy dado a leer libros que se encuentran en altas listas de ventas, ni dejarme llevar por listas de ventas. Así que cuando supe que El infinito en un junco estaba en los llamados bestsellers últimos, pues en un principio no pensé que fuera una obra con la trascendencia que realmente merece. Después leí un comentario en Facebook y me empezó a llamar la atención hasta que di con él y me encontré con una de esas obras que a partir de las primeras líneas, esa descripción de unos guerreros que van avanzando en busca de ningún otro tesoro que no sea libros para nutrir ese proyecto universal que fue la Biblioteca de Alejandría, el libro me atrapó. Y cuando llegué a la última página, francamente, deseaba regresarme a la primera. Son esos libros que uno lamenta cuando ya se acerca al final y cuando ya uno dice, estoy en las últimas 40, 30 páginas. Realmente uno lo lamenta. Y creo que lo leeré nuevamente en algún instante, en algún momento. Y bueno, sobre esta obra podríamos conversar no horas, sino días enteros, porque abarcaría diversas áreas del conocimiento, como podría ser lógicamente la filología, la bibliotecología, la educación, la pedagogía, la filosofía, psicología, historia, claro está, desde donde no se podría abarcar. Cuando me ofrecieron el reto de conversar sobre esta obra durante 20 minutos, no crean, pensé mucho rato, ¿qué digo sobre y desde qué enfoque trabajo? Entonces me llamó la atención un hecho particular que vamos a encontrar acá en esta presentación. Vamos a ver si ustedes ya la aprecian. Y es que la autora establece un diálogo riquísimo, muy bien elaborado desde el punto de vista literario entre el pasado y el presente. De repente le está hablando a o tratando los antiguos sumerios, lo que fue la Grecia clásica, lo que fue Roma clásica, y de un momento a otro estamos en el siglo XXI y estamos encontrando paralelismos, aspectos, ¿verdad? En común entre un tiempo y otro. Y parece como que no hay un divorcio, como que no hay un salto de 30, 25, 18 siglos en medio. Entonces, más que repetir lo que doña Irene expresa acá, yo quiero hacer una especie de ejercicio con lo que pasa en Costa Rica. Vemos lo que en gran medida me llamó la atención entre otros aspectos de la obra de la señora Vallejo. Una representación de lo que pudo ser ese gran proyecto, la Biblioteca Alejandría, un proyecto que fue pues elaborado y sostenido por diferentes Ptolomeos. Ella explica que no fue solamente uno, ¿verdad? En este territorio, lo que fue Egipto, y una biblioteca que puede ser una biblioteca actual, con libros impresos y libros digitales. Un diálogo entre uno y otro. Y más que hacer lo que la señora Vallejo realiza de manera magistral, ¿verdad? Con apuntes hacia lo que es la España contemporánea, la Europa contemporánea y otros datos a nivel internacional, yo quiero hacerlo con respecto a la situación de Costa Rica. Porque inevitablemente cuando uno ejerce la labor de lectura, no puede hacer otro oficio que no sea el de mirarse uno mismo, colocarse el libro al frente como si fuera un espejo y ver reflejado su propio rostro. Y yo en gran medida veía reflejado mi país. Entonces, un aspecto que me llamó la atención fue lo que sucedía antes de que los libros se difundieran como escritura
ya existían, pero no se difundían solamente como escritura, por supuesto, mucho menos como impresión, eran copiados a mano. Y nos dice la señora Vallejo la función de los bardos, de los aedas, de los poetas que iban entonando aquellos poemas épicos, algunos poemas líricos, y la gente acudía y se congregaba, como la idea que tenemos de lo que fue Homero, que al fin y al cabo no sabemos si realmente fue así como está en esta pintura de Leloir. Entonces, la función de lo que significa el habla en voz alta, la narración en voz alta y la recitación en voz alta. Y me voy inevitablemente a los últimos informes del estado de la educación en Costa Rica, el del 2017. Y encontramos acá un dato pues que nos parece singular. Encontramos hace 5 años, en el 2017, que en un estudio que se practica con 184 docentes de educación preescolar, el 63% del personal docente no leyó nunca en voz alta a la niñez y el 37% lo hizo en alguna ocasión. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de ese encuentro con la literatura oral si, según esta investigación, no se está difundiendo de manera adecuada desde la primera infancia? Hago la aclaración para personas que se encuentran fuera del país, que estos datos del 2017 a la actualidad puede que no hayan variado mucho o que incluso sean aún más deplorables. ¿Por qué? Porque el 17 al año 21 hemos tenido pues huelgas de varios meses en el sector educación y lógicamente a partir del marzo del año 2020 el cierre de las instituciones educativas por tiempos muy prolongados debido a la situación de pandemia. También encontramos que los griegos, nos dice la señora Vallejo, ¿verdad? Nos hablaban de la diosa Mnemosine, ¿verdad? De la cual proviene la palabra mnemotecnia, de la que viene la idea de la memoria, el recuerdo y la evocación, el papel de memorizar. Incluso Mnemosine es la madre de las musas, ¿verdad? Que acompañaban a Apolo, las diferentes que representaban las expresiones de las artes. Es la memoria de los pueblos, la memoria humana. Y vean qué interesante lo que encontramos en el último estado de la educación de nuestro país, ¿verdad? 46% de la población estudiantil indica que la memorización de textos es poco o nada útil. Y 54% dice que útil o nada útil. Entonces, aquí evocamos una práctica que ya lamentablemente se encuentra en desuso. Lo que era, por ejemplo, la poesía coral, el memorizar un cuento, el decirlo en voz alta, que es un hecho tan importante y que de alguna manera la obra de la señora Vallejo nos lo viene a traer acá, a la memoria. Nos habla la señora Vallejo que las escuelas griegas, a pesar de sus desigualdades importantes que ella traza muy bien, escuelas solamente para varones, ahí no acudía ninguna niña, escuelas a las que acudían solamente niños que iban a formar parte del ágora en el futuro, niños que gozaban de libertad, o sea, no podían acudir personas esclavas, a menos que fuera a servir, y escuelas en las cuales se cultivaban las artes, se cultivaba la escritura, al igual como se cultivaban las destrezas de la gimnasia, con el afán de defender el pueblo ante cualquier ataque, porque la señora Vallejo nos dice claramente que uno podía acostarse libre y amanecer esclavo. Si caía, pues, en las garras o caía en la situación de un ejército enemigo que llegara de repente. Entonces nos dice doña Irene que se daba especial interés a la educación literaria. La educación era básicamente literaria y se tomaba esa idea que luego
estuvo en boca de los romanos, primero los griegos y luego los romanos. Los libros nacen en los labios. ¿Qué encontramos en la actualidad según el último estado de la educación? El 45% de los estudiantes nunca leen un libro, 47% nunca leen por placer y 19% se dedica a leer más de 1 hora al día, nada más. Por otra parte, la señora Vallejo nos describe claramente, nos quita el mito, ¿verdad? Que hemos creído desde una ignorancia, pues de alguna manera involuntaria, que la Biblioteca Alejandría desapareció por un incendio, ¿verdad? Y que fue una cosa que pasó de un momento a otro. No, no. Ella nos va haciendo ver que poco a poco la Biblioteca Alejandría fue recibiendo menos presupuesto por parte de los sucesores de Ptolomeo, ¿verdad? Y que poco a poco la decadencia ya era imparable, o sea, no había presupuesto de otra manera, y aquellos rollos fueron deteriorados, envejecidos, perdidos, y no hubo posibilidades de conseguir novedades, ni tampoco pues la posibilidad de copiar esos rollos para que algunos, ¿verdad? Para que pudiéramos salvar o se pudiera salvar la mayor parte de lo que fue aquella biblioteca. ¿Qué es lo que pasa al respecto en nuestro país? Vean qué interesante, ¿verdad? Y cuando yo leí estas cifras, pues realmente uno se asustó y piensa inmediatamente en la obra de Vallejo. De 3.723 centros de educación primaria que existen en el país, 593, o sea, el 16% apenas tiene biblioteca. Y la mayor parte de ellos se encuentran en la meseta central del país. 67% de esas bibliotecas apenas tiene 2 o 1 libro por estudiante. Y solo el 5% tiene más de 10 libros por estudiante. Acá coloco una fotografía que particularmente para mí tiene un valor y es el Rincón de Cuentos de la Escuela Cepecue en Alta Talamanca. Es otra Costa Rica. Es una zona que está prácticamente fronteriza con Panamá, indígena, bribri, y allí logramos hacer un rincón de cuentos, o sea, una biblioteca especializada en literatura infantil, biblioteca, no un sitio para leer, y está en ese rancho que se encuentra detrás de nosotros. Y para esos niños, esas niñas, los libros son verdaderos tesoros y son valorados. Y de alguna manera, si la Universidad de Costa Rica no hubiera intervenido ahí, ¿verdad? La cantidad de libros que existiría en un centro educativo como ese sería prácticamente mínimo. Por otra parte, vamos a ver que el libro fue hasta hace pocos siglos, una obra única y artesanal, pasada a mano. No solamente en las épocas de Alejandría, las épocas de los romanos, sino incluso, pues prácticamente hasta hace unos 5 o 6 siglos, el Renacimiento, ¿verdad? Cada libro tenía su particularidad, su grafía, ¿verdad? Era distinto uno de otro. Y bueno, ¿verdad? Se pregunta doña Irene, ¿qué orden podría tener esta difusión? ¿Qué encontramos en la actualidad? Bueno, aparte de que el 45% de los estudiantes rara vez lee un libro en Costa Rica, el 38% de los que sí lo hacen con frecuencia en libros digitales o libros físicos, lo cual está bien. Pero ¿cuál es el asunto en literatura infantil y primera infancia? Que es muy importante que el libro se pueda conservar, se pueda oler, se pueda sentir, se pueda llevar el libro a la cama, se pueda colocar debajo de la almohada, se pueda rayar, se pueda incorporar a la identidad, a la historia que uno tiene como sujeto, como persona. Y pues un libro que se encuentra en una memoria digital, llámese de un teléfono celular, llámese de una tableta electrónica, de una computadora, pues muchas ocasiones cuando el aparato ya entra en obsolescencia, como suele pasar, esos aparatos tienen por lo general un periodo de vida de unos 3 años, mucho del material que lo contiene también desaparece. Entonces sigo siendo la idea de que conservemos libros que guarden esa identidad y que vayan envejeciendo con uno.
cómo envejecían aquellos libros que describe la autora en la Biblioteca de Alejandría. Por otra parte, apunta doña Irene que leer es escuchar música hecha palabra, cercanía y extrañeza, es viaje inmóvil, es una maravilla cotidiana que nos amansa la ansiedad y nos regala lejanías, principalmente al reflexionar sobre lo que ocurre con el confinamiento, con lo que ocurre en esta época pues inesperada a partir en Costa Rica de marzo a la actualidad, en la que hemos tenido que guardarnos protegiendo nuestra vida en nuestros hogares, nuestras casas y nuestra vida cotidiana ha cambiado de una manera importante. Pues bueno, aquí yo creo que se puede haber aliviado mucho más, ¿verdad? Este tránsito difícil que hemos llevado, incluso doloroso, porque puede estar acompañado por pérdidas de seres queridos o aquejado por enfermedades, aparte de los problemas económicos, si existiera la posibilidad de la lectura como una práctica. De hecho, pues vamos a ver que al leer El infinito en un junco, encontramos que la lectura es definitivamente un reto en el siglo XXI y que de alguna manera se debe retomar ese misticismo de los sacerdotes y bibliotecarios de lo que fue Alejandría, con esa sagacidad que se imaginó en una biblioteca universal para la perpetuidad de la memoria, que esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Excelente elaboración y sí, me encantó que lo combinara ahí con parte, digamos, del estado de la cuestión de Costa Rica y la educación. Muy interesante. Por aquí también tenemos en el chat algunos comentarios que hicieron de Elsie María Carvajal Chavarría. Un saludo para ella. Una belleza de libro, toda una cátedra literaria e histórica. Muchas gracias a Elsie por acompañarnos. Por aquí también nosotros teníamos una pregunta, don Carlos. En una palabra, en una oración, ¿qué es para ustedes un libro? Eso era para todos en general, ¿verdad? Elsie María Carvajal Chavarría dijo, el mejor amigo. Marina responde, para mí es una oportunidad de viajar por mundos y experiencias diferentes. ¿Qué es un libro, no? Ese es el gran tema del infinito en un junco, ¿verdad? ¿Qué es el libro, verdad? Y su desarrollo histórico. ¿Qué tal si esto lo dejamos para el final, para poder reflexionar un poco? Mejor. Para luego ya después de escuchar a don Daniel, esperemos que se pueda incorporar doña Lorena también. Exacto. Entonces, Daniel, que está por aquí. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a don Carlos también por su participación. En mi caso, a diferencia de don Carlos, no traigo una presentación PowerPoint, puesto que mi experiencia con el libro me llamó a hacer algo distinto. Uno de los principales cuestiones que saltaron a mi vista cuando empecé a leer este hermoso libro, El infinito en un junco, fue la manera en que la autora empezaba a desarrollar los temas de una manera muy dialógica, casi como si ella estuviera contándonos en un café o tomándonos una copa de vino, quizá, cuál fue su experiencia en todo este proceso investigativo. Eso hace, de hecho, de este ensayo algo bastante accesible para todas las personas, en el sentido de que no se vuelve sumamente pesado o académico, a pesar de tener una gran fundamentación de este tipo, sino que se vuelve un encuentro con la palabra, un encuentro con uno mismo y con el libro. Y justamente de eso es que les quiero conversar, de ese acercamiento. Y de alguna u otra manera, a manera de homenaje a ese estilo de escritura que la autora prefirió utilizar en este libro, yo también quise generar un ambiente un poco más dialógico, un poco más, tal vez no improvisado, pero sí definitivamente con ese tono un poco más natural. Y allí es donde quiero arrancar, con mi propia experiencia, con los conceptos y cómo fue mi acercamiento con este libro y de alguna u otra manera con todos los libros. Y voy a empezar diciendo que uno de los capítulos que más me impresionó del libro, que de hecho aquí lo tengo en la mano, está relacionado con la piel, está relacionado con cómo el libro es un artefacto que recibe las palabras, que recibe un texto. El capítulo
tiene por nombre La piel de los libros. Y es muy interesante porque aquí la autora empieza a desarrollar el concepto del libro como artefacto. Y pues es bastante interesante porque el libro resulta ser un artefacto que tiene dos niveles de riqueza, una riqueza física y una riqueza espiritual, de la cual hablaré más adelante. Primero, pensemos un poquito sobre cómo es el proceso de confección de los libros. Primero, desde la antigüedad clásica, desde los papiros, y luego pasando por las tablillas que se quemaban y se fundían, hasta llegar a un concepto más o menos contemporáneo, que es el códice, y en el cual yo quisiera entrar a hablar un poquito sobre cómo es que se desarrollaban los libros, sobre todo en la Edad Media. Sucede que en el libro se nos empieza a contar una experiencia muy interesante de la autora. Ella empieza a mencionar cómo se encontraba con un códice de la Edad Media, y en ese proceso de acercamiento al libro podía pensar en cómo fue que se confeccionó. En aquella época, para hacer cualquier tipo de libro, como bien mencionó también don Carlos, no se hacía previo a todo la imprenta, se hacía de una manera artesanal. El libro era un objeto único. Y para la elaboración de un libro, imaginémonos que, por ejemplo, se necesitaba muchísimo el sacrificio de bastantes animales. Menciona la autora, por ejemplo, entre ellos los corderos, los cerdos, entre otros. Así que resulta interesante pensar en el libro como, y desde esa época ante todo, y el libro entendido como códice en la época de la Edad Media, como ese artefacto nacido de un sacrificio, nacido de una entrega, inclusive de los animales. La autora menciona inclusive que para ella era sorprendente pensar cómo al tocar ese lomo del libro quizás fue un pedazo de piel de un animal que tal vez estuvo vivo en algún momento. Y yo creo que de alguna u otra manera esa idea tan sagrada del libro todavía se mantiene en la época contemporánea. Algunos datos interesantes tal vez en esa misma línea. Por ejemplo, para poder elaborar una Biblia en la época medieval, se necesitaba cerca de 300 animales, imagínense, para poder generar una sola Biblia. El proceso de confección, que era dado generalmente por escribas, personas que se dedicaban a copiar letra por letra, palabra por palabra, de un libro a otro, duraba cerca de 3 años. Recordemos también que en ese sentido el libro era, pues por lo tanto, un artefacto sumamente difícil de acceder para las personas. De hecho, prácticamente solo la monarquía y el clero eran aquellos grupos que podían acceder a los libros, y particularmente a la Biblia, que era, pues, de alguna u otra manera, ese libro estrella y que lo sigue siendo en actualidad. Resulta interesante pensarlo también desde esa perspectiva, porque de alguna u otra manera el libro se vuelve algo difícil económicamente de acceder durante ese momento de la historia, pero también difícil de acceder en otros ámbitos, porque los niveles de analfabetismo eran enormes, y de hecho justamente las personas que sabían leer prácticamente eran aquellas que pertenecían al clero y aquellas que pertenecían a la realeza. Siendo así, entonces el libro cambia muchísimo ese concepto de artefacto. Don Carlos nos hablaba acerca del tema de la tradición oral, y vean qué interesante cómo el libro en un principio nace o se empieza a vislumbrar como esa forma de transformar esa literatura, eso que nace en los labios, hacia el papel, hacia un cuerpo. En este caso, inclusive, el cuerpo de un animal procesado, por supuesto, que luego le da vida a un libro, a un artefacto. Me llamó mucho la atención también el término sacrificio aquí, en cuanto a esta idea de sacrificar a los animales o matar a los animales para poder elaborar los códices. Y revisando el origen etimológico de la palabra sacrificio, muy interesante, porque se puede encontrar el origen en 2 palabras latinas, 2 palabras en latín: sacrum facere, sacrificio. Sacrum, que viene de sacro, ¿verdad? Ser sacro, de algo santo, y facere, que significa hacer. Es decir, de alguna u otra manera, todo sacrificio tiene una connotación de algo, perdón, todo sacrificio tiene la connotación de volver algo sacro, de volver algo importante.
siendo de esa manera, entonces vean qué interesante cómo nosotros podemos pensar en el sacrificio de estos animales que los mencionamos para la elaboración de los códices, en general, envolver un artefacto, algo sagrado, algo que justamente es difícil de acceder, por lo tanto. De esa manera, entonces, vemos en el libro, como les mencioné, dos tipos de riquezas. Una riqueza física dada por la dificultad que tenía poder elaborarlo durante aquella época, pero también una riqueza espiritual, porque el libro se vuelve algo distante, algo que solo algunos pueden acceder. Es esa base de la información que, de hecho, pues obviamente previo a la época del Internet o de las enciclopedias, resultaba sumamente lejano para la mayoría de personas. Solo algunas personas tenían el acceso a esta maravilla, a estos mundos. Y aquí quisiera conversar también muchísimo acerca de cómo entendemos entonces ese acceso que tenemos a los libros actualmente. Don Carlos nos habló un poquito acerca de los soportes textuales, la diferencia que existe, por ejemplo, entre leer en un libro físico y leer en una, por ejemplo, en una tablet o en algún aparato digital. Yo quisiera referirme particularmente al tema de la lectura en modo general. Vivimos en una sociedad altamente alfabetizada actualmente. Prácticamente salimos a la calle y vamos a ver rótulos, letreros, podemos ver periódicos, podemos inclusive abrir nuestro teléfono y empezar a leer en Facebook. Es más, vean ese concepto, Facebook, ¿verdad? Un poco el rostro del libro o el libro abierto que nosotros, pues de hecho, en este momento estamos compartiendo este espacio justamente a través de la lectura de un libro. Y es que de alguna u otra manera la lectura, y según por sobre todo desde una línea semiótica, es un proceso de interpretación de signos, de símbolos que se encuentran afuera. Cada uno de nosotros lee y leemos todo el tiempo. Y no solo leemos las palabras escritas, estos fonemas, estos sonidos que de alguna u otra manera generan significados en nuestra mente. También leemos lo que nos sucede. No leemos a nosotros mismos, leemos a los otros. Puede ser que en este momento, por ejemplo, don David llegue y diga, bueno, me encuentro sumamente bien y tengo una cara enojada, sus cejas arqueadas, y así nos damos cuenta que tal vez eso que está diciendo no es necesariamente lo que está sintiendo. Nosotros podemos leerle, podemos interpretarlo, y resulta entonces interesante porque el libro termina siendo, en alguna u otra manera, una metáfora de ese proceso de lectura que tenemos en todo momento. Nos acercamos al libro como nos acercamos a las personas, a conocerlas, a conocer de su mundo. Y bueno, de alguna otra manera, otro de esos grandes temas que vienen a la mente cuando hablamos de libros es la biblioteca. Y vean qué interesante, porque si lo analizamos desde esa primera perspectiva, como ese conjunto de piel muerta prácticamente, donde se escribieron letras encima y que nosotros cuando los abrimos tenemos ese primer acercamiento, ese proceso de lectura, creamos ese texto en nuestra mente. La biblioteca tiene al mismo tiempo dos niveles. El nivel de cuando lo podemos apreciar como una especie de museo lleno de distintos tomos prácticamente muertos, encerrados cada uno, alejados de nosotros, pero en el momento que nos acercamos a un libro de esa biblioteca, en que lo abrimos y empezamos a leer, ese libro cobra vida. Entonces vean qué interesante ese juego entre la muerte y la vida que nos permite la lectura. Yo considero que resulta también interesante el ver cómo a nivel sociocultural hemos comprendido el tema de la palabra. Por ejemplo, un libro fundamental para la sociedad occidental es la Biblia. Y resulta interesante que en este libro sagrado, y ojo, aquí la palabra sagrado, inclusive desde la connotación religiosa o espiritual que se le puede dar, empieza justamente a través de la palabra. El Génesis empieza diciendo, y dijo Dios, hágase la luz. Vean cómo entonces, inclusive desde la parte del mito creacionista, es necesario para Dios utilizar la palabra, utilizar el texto para crear un universo. No hacemos nosotros lo mismo cada vez que abrimos un libro y empezamos a leer las palabras. Esas palabras van creciendo y acumulándose en nuestra mente y generándonos nuevos mundos. Es entonces allí cuando vemos lo impresionante de esa experiencia, la experiencia estética
de abrir un libro, de que esa biblioteca que puede resultar apabullante o misteriosa para mucha gente, en el momento en que nos acercamos y nos confrontamos siendo nosotros mismos al texto, tenemos esa experiencia de darle vida. Y así es como quizás las historias de Odiseo no van a quedar olvidadas en las palabras que tal vez los griegos ya ni siquiera pueden pronunciar, sino que en cada uno de nosotros, cuando abrimos ese libro y volvemos a leer acerca de esos héroes, ellos vuelven a vivir y viven a través de nosotros. Uno de mis autores predilectos, y quizá tal vez un poco por el cual he empezado esta sección o esta charla que quiero darles de esta manera, es Jorge Luis Borges, que se encuentra allí también vigilándonos desde atrás. Y Borges tiene un cuento muy interesante llamado La Biblioteca de Babel, donde menciona que el universo que algunos llaman biblioteca, y empieza a describir cómo el universo termina siendo esa metáfora de un lugar lleno de libros, con todas las posibilidades, con todo lo que existe, y donde las personas pasan cientos o miles de años tratando de buscar aquella verdad, aquello que le dé sentido a todo lo que existe. Bueno, creo que para todos nosotros, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos, vivimos en una especie de biblioteca, donde vamos acercándonos a personas, a textos, a diferentes contactos en esta experiencia humana, y vamos creando nuestra propia biblioteca personal y por lo tanto también universal. Creo yo que en el fondo esta experiencia de acercarnos a los libros es de una u otra manera una experiencia de conocernos también a nosotros mismos. Un detalle bastante curioso en este ámbito de la lectura tiene que ver en la forma en cómo se leían los libros en antigüedad. De hecho, podemos encontrar en las Confesiones de San Agustín un momento bastante curioso. Cuenta San Agustín, creo que es en el 9º capítulo de este libro, que un día se encontraba viendo a al que posteriormente sería canonizado como San Ambrosio, y que él, a diferencia de la gente que leía en voz alta, que era la forma en como tradicionalmente se hacía, él leía para sí mismo, él leía sin pronunciar palabras en su boca, y ese proceso le pareció a San Agustín sumamente interesante, porque le fascinaba la idea de cómo podía estar leyendo sin pronunciar las palabras, sin escucharlas, y de alguna u otra manera esa línea de pensamiento tal vez fue la que inspiró a San Agustín a inclusive plantear el primer libro desde el yo, desde un yo autobiográfico, desde ese acercamiento de la soledad, de encontrarse en ese periodo particular, que es no solo leer el libro como un acto externo, sino también como un encuentro interno, como una reflexión propia. Así que creo yo que más que leer libros y que ellos nos abran los mundos, los libros son en realidad una forma de leernos a nosotros mismos. Y creo que en el fondo, sobre todo en esta época donde estamos aprendiendo a ser más tolerantes y a encontrarnos junto con otras personas, con otros tipos de vidas, con otras narrativas de vida distintas a las nuestras, resulta importante aprender a leernos unos a otros y en el fondo también seguirnos conociendo a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted, Daniel. Muy interesante su reflexión. Me parece que el tema del sacrificio en los libros es muy curioso, de hecho, que esté relacionado con algo sacro, de hecho. Bueno, aquí va a seguir leyendo otros mensajes, ¿verdad? Porque le hicimos preguntas al público. Mientras lo escuchábamos a usted, Daniel, preguntamos, ¿cuál fue el primer libro que leyeron por gusto? Algo muy importante, me parece, ¿no? Si lo que estamos haciendo la diferencia entre leer por gusto o leer por obligación, ¿verdad? Hay una gran diferencia en eso. Edu Rodríguez Cubero, amigo y compañero de la biblioteca, un saludo para Edu. Dice que El arte de la guerra sonaba cool en mi inocencia de adolescente. Excelente libro, El arte de la guerra, Sun Tzu, muy bueno. Bueno, yo puse aquí, ¿verdad? Para mí el libro es camino, porque habíamos preguntado anteriormente en una palabra, en una frase, ¿verdad? ¿Qué es el libro? Para mí el libro es camino. Y el primer libro que leí por gusto fue un libro sobre mitologías
y el Eclesiastés fueron dos libros con los que me acerqué a la lectura. Después pasé por Borges también, excelente Borges, ¿no? Estoy ahí, más bien lo he soltado un poco, ya he tenido que soltar a Borges un poco, pero sí. Bueno, por aquí Elsie María Carvajal Chavarría dice, Mujercitas, mi primer libro, lo amo. Mujercitas, excelente. Yo solo vi la película, sinceramente, y vi una fábula muy vieja de Mujercitas, la verdad. Aquí Marina también puso, el primer libro que leí por gusto fue Corazón de Edmundo de Amiquis. No lo he leído, pero don Carlos ya dio su aceptación. Y por aquí vamos, dice, bueno, Elsie María Carvajal Chavarría dice, yo lo estoy leyendo muy despacio para tomar notas, fascinante. ¿Verdad? Esto es sobre si ya han escuchado o leído algún texto sobre la historia del libro. Vamos a seguir. La profesora no nos va a poder acompañar, la profesora Lorena, pero vamos a seguir con la charla. Ya tenemos un rato más para hacer reflexiones sobre lo que ustedes han conversado y sobre el libro. Y sigo con don Carlos. Don Carlos, para usted, ¿qué es el libro? Bueno, definitivamente el libro es memoria y es la forma de perpetuidad. Esto se ha discutido mucho. Yo creo que cuando uno lee un libro, escucha voces de alguna manera del pasado, puede conversar con gente que no está físicamente y puede dialogar directamente con esas voces que ya son espíritus. Y si se trata de gente contemporánea, pues nos permite establecer un diálogo siempre polifónico, por supuesto, ¿verdad? En el que van a resonar muchos ecos. El libro es, definitivamente, es memoria. Por eso creo la importancia de que se pueda, acudiendo a una frase de otra investigadora española, Teresa Colomer, podamos transitar nuestra vida andando entre libros, ¿ya? Porque de alguna manera es andar entre fuentes de memoria, ¿verdad? Y bueno, el primer libro que me apasionó en mi infancia fue el de los cuentos de Perrault. Tanto así que no termino de leerlo, ¿verdad? Los diferentes estudios, ¿verdad? Licenciatura, lo trabajé en varios trabajos de maestría y doctorado. Vuelvo definitivamente a los pocos cuentos de Perrault, ¿verdad? Del siglo XVII. Antes de pasar con Daniel, aquí nos dice Isabel Lorena Ramírez, 100 años de soledad. Cordial saludo. Un cordial saludo para ella también, para Isabel. Doña Soledad, para usted, ¿qué es el libro? Bueno, para mí el libro significa tanto, ¿verdad? Que no puedo decir como don Carlos una palabra. Pero sí, para mí ha significado, el libro ha sido como ayuda en muchos aspectos de mi vida. El libro me ha llenado de conocimiento, me ha transportado también, conocer a otras personas que han trabajado o han investigado temáticas que me han ayudado a desarrollarme como persona. Claro. Entonces, y además, el libro ha sido la fuente de vida y de trabajo a lo largo de mi historia. Claro. Entonces, como bibliotecóloga, apasionada de la lectura, asumo la responsabilidad, cada día lo digo en estos talleres, de ser promotora de la lectura, preocupada por los datos que da don Carlos, verdaderamente, sabedora de que el libro libera, de que el libro, además de transportarnos, puede abrirnos el conocimiento y que también puede ser fuente de liberación para muchos niños que no tienen la oportunidad en este momento de tener acceso a los libros. Y como bibliotecóloga siempre digo, tenemos que asumir ese compromiso
ese compromiso de verdad, de abrirnos. Siempre pienso, yo trabajé en Limón y las bibliotecas que hay son muy pocas, y tengo ese sueño de ir a trabajar abriendo bibliotecas en Limón, porque yo sé que puede ser un elemento, un arma, un artefacto de liberación y de ayuda para muchas personas. Sí, muchas gracias, doña Sole. Claro, el libro obviamente es importante, ¿verdad? Porque está muy relacionado a su trabajo y a lo que usted ha venido haciendo durante mucho tiempo, totalmente. Sí, me gustó esa palabra, artefacto. De hecho, Daniel también lo mencionó, el libro como artefacto. Daniel, artefacto es el libro, pero aparte de eso, para usted, ¿qué más es el libro? Para mí, el libro es un espejo. Es un espejo en el cual yo me veo, porque a pesar de que las historias o la narrativa o el poema que esté leyendo me sea distante, inclusive en tiempo o en espacio, también hay algo de mí que veo reflejado en eso. Entonces, trato de pensarlo siempre como un encuentro con los demás, pero también conmigo mismo. Sí, el libro como espejo, muy interesante también. Eso es muy borgiano, ¿verdad? También me parece, ¿no? Muy de Borges, claro, total. Probablemente Sí, sí, ahí sí. ese viejillo siempre sale, don Jorge Sí, Luis, sí, por allí. claro. Total. Marina. Bueno, como lo puse ahí en el chat, para mí el libro es una oportunidad de viajar y, bueno, de experimentar y de conocer diferentes cosas, ¿no? No solo historias, sino experiencias de otras personas, formas en las que la gente ve las situaciones, etcétera. Me pasó algo muy similar a lo de Don Carlos cuando empecé a leerlo. Yo me sentí, o sea, atrapada completamente, no podía parar de leerlo, de hecho estoy todavía, lo voy con calma, como la compañera que puso en el chat, voy ahí como página a página, ¿verdad? Integrando, interiorizando, es como algo muy rico, específicamente de El infinito en un junco. Y me parece a mí que refleja bastante, o por lo menos a mí me reflejó bastante, esta experiencia lúdica de la lectura, porque entonces sí, es ir conociendo la historia, ir conociendo o reconociendo la historia, tanto de la conformación de los libros, pero también de los materiales con los que se hicieron, la importancia social que ha tenido, las diferentes, la influencia en diferentes etapas de la humanidad, ¿verdad? Pero además son las historias, y el contar historias precisamente es algo que tenemos los seres humanos en nuestra naturaleza, desde antes de que tuviéramos incluso la escritura, ¿no? Reunidos alrededor del fuego, contamos historias, en las tribus contamos historias, las abuelas nos cuentan historias, y cuando empezamos a preguntar cuál fue el primer libro, yo tuve que hacer memoria, porque lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue mi papá sentado en la sala de la casa contándonos la historia de un cuento de Navidad a mi hermana y a mí principalmente, y era como la tradición en Navidad, y en eso dije, no, pero nosotras no lo estábamos leyendo, nos lo estaban contando. Entonces, ¿cuál fue el primero que yo leí realmente por gusto? Y bueno, fue Corazón, que ahí don Carlos ya lo conoce, ¿verdad? Tiene toda una trascendencia dramática, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el primer libro de infancia. Pero sí, pero el primer recuerdo fue ese, el libro que nos estaban contando, ¿verdad? La historia que nos estaban contando. Y El infinito en un junco tiene mucho esto que Daniel mencionó también, ella contando la historia, contando su experiencia, ¿verdad? Y eso para mí es una de las riquezas más grandes de los libros, el que nosotros podemos conocer las experiencias de otras personas con diferentes temáticas, sean reales o imaginarias, pero irlas conociendo definitivamente. Y eso es parte de mi pasión por la bibliotecología, ¿verdad? El poder resguardar todas esas historias también para que otras personas tengan acceso, sí. Eso es. Sí, un asunto, David, si usted me permite, que yo creo que sí valdría la pena apuntar, es de alguna manera que esa descripción que se hace de la Biblioteca de Alejandría, porque de alguna manera explica cómo fue la Biblioteca de Alejandría creciendo, prácticamente casi que por medios que hoy en día serían desde todo punto de vista reprochables, ¿verdad? Que incluían el robo, la matanza, pero la cosa era hacerse de los libros, ¿verdad? Apropiarse de los libros, ¿verdad? Y cómo esa biblioteca de Alejandría llegó a un momento de esplendor y luego de decaimiento.
y que con la misma que se da ese decaimiento, también hay un decaimiento de lo que fue todo el esplendor de Egipto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Con esa influencia que tuvo a los griegos, después de que Cleopatra se suicida y bueno, ya prácticamente Egipto es dominada por los romanos. Entonces, viene la muerte paulatina de la biblioteca. Entonces, yo creo que cuando las bibliotecas mueren, muere la cultura. Y hay una cosa que realmente me hace reflexionar al respecto, que es el papel que juegan los gobiernos, que juegan las autoridades en este mantenimiento de la cultura, cuando muchas veces se cree que las bibliotecas son cementerios de objetos ya inertes, que son sitios para una élite, para una clase determinada, y no se abren, ¿verdad? Mientras leía, y creo que este año particularmente se me ha venido más a la memoria con el hecho de que se le otorgó la condición de benemérita a nuestra Biblioteca Nacional, el repasar lo que ha significado esto. Claro, la Biblioteca Nacional de nuestro país no es la única, pero esta Biblioteca Central es la nacional. De alguna manera es el corazón de la memoria. Y encontramos que la Biblioteca Nacional de nuestro país estuvo en diferentes lados. Ese legado que fue la primera Universidad de Santo Tomás estuvo hasta en una casa cercana a lo que hoy es el Mercado Central de San José, cosa que me llamó la atención. Luego le hicieron un edificio precioso, y voy a tratar aquí de compartir pantalla, si ustedes me permiten. Es que esto lo tenía en la presentación, pero eh, eh, por alguna razón involuntaria no salió, ¿verdad? Lo que fue este edificio situado en lo que es hoy Avenida Primera, y que lamentablemente a finales de la década del 60 de nuestro siglo, ese edificio fue vendido por el Estado para construir una biblioteca más moderna, la que conocemos ahora, frente al Parque Nacional. Y esa biblioteca, ese terreno, ese edificio maravilloso de 2 pisos que tenía balaustradas, que tenía varios niveles, que de alguna manera yo creo que en su pequeña estructura hacía pensar en miniatura un poco lo que pudo ser esa Biblioteca Alejandría. Y bueno, hoy en día lo que tenemos ahí es un estacionamiento, un parqueo, una tristeza para la memoria. Y si vamos viendo en la actualidad, encontramos que a pesar de que la Biblioteca Nacional acaba de ser declarada benemérita, sigue teniendo una carencia de personal importante. ¿Ah? Y la gente que queda ahí está haciendo esfuerzos muy grandes. Y cuando uno ve los planes de gobierno de los ahora muchos candidatos que tiene este país, o no sé, no hay todavía planes oficiales, pero lo que hablan, nadie menciona cultura y nadie menciona libro, porque bueno, eso no jala votos, eso no atrapa a las masas. Entonces, realmente viene a ser preocupante y nos hace pensar en lo que ocurrió en Alejandría y lo que puede ocurrir con un país como el nuestro, ¿verdad? Si no se guarda esa visión de la memoria y esos sitios para el esplendor espiritual que son las bibliotecas. Sí, don Carlos. Sí, esta reflexión que usted hace es muy importante, ¿no? Sí, el valor que le damos aquí a la parte de la cultura. Sí, me parece que también ahí por donde se sacan las cédulas también se acaba de derrumbar una casa, digamos, una casa muy importante también, ¿verdad? Que era, Y lo hace poco lo vi en los victorianos. 7. Ajá, exacto. Sí. Y sobre el libro, ya lo mencionaron ustedes, Irene Vallejo también hace una reflexión muy interesante, porque ahorita nosotros lo apreciamos y lo vemos algo como muy valioso, pero en la época antigua no era así, ¿verdad? En la época antigua el libro generaba mucha desconfianza. De hecho, a Sócrates no le gustaban los libros, ¿verdad? Porque el libro no puede defenderse, dice Sócrates. El libro no se defiende, entonces, ¿cómo yo voy a confiar en algo que no puede defenderse? Ellos creían más en la palabra viva, ¿no? En el intercambio. De hecho, es muy curioso porque cada vez que un Aedo o una de estas personas contaba la historia, la contaba diferente, ¿verdad? Sí. Siempre se contaba diferente, es que era imposible, ¿verdad? Que de ahí sí que la Ilíada fuera contada
2 veces igual, ¿verdad? Lo que vino a hacer el libro fue fijar la palabra, fue fijar lo dicho, ¿verdad? Y fijarlo de la forma más hermosa o más poética o mejor trabajada. Eso lo menciona José Ortega y Gasset y también lo menciona Irene Vallejo. El asunto de fijar la memoria, ¿no? Va por ahí también el tema del libro. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que la memoria juega un papel muy importante, uniéndolo con lo que plantea don Daniel, una visión borgesiana, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Borges también dice que el libro es una herramienta, así como el martillo es una extensión, como herramienta es una extensión de la mano, ¿verdad? Y él pone varios ejemplos. El libro es una extensión de la memoria, ¿verdad? Y bueno, es un papel ahí importantísimo. Además, ya he pensado en esa visión de la diosa, ¿verdad? Lo que era la diosa que dio origen a la memoria. Nemocine. Nemocine, sí. Exacto. Sí. Nada más quisiera añadir algo con lo que decía don David con respecto al tema de Sócrates y esa desconfianza hacia el libro porque no se defiende. Y es curioso porque justamente por eso Platón plantea los diálogos socráticos, los pone a pelear, los pone a discutir, a dialogar, porque era necesario ese espacio entre que uno respondiera y que hubiera defensa del tema. Y al final del día también nosotros hacemos lo mismo. Cuando leemos un libro no lo leemos tal vez únicamente vista sencilla, sino que realmente nos agarramos con el libro, discutimos con el libro nos impacta y nosotros hasta cierto punto también supongo que lo impactamos en ese mismo sentido. Ahí yo quisiera agregarles, agregar, qué importante esto de la memoria, precisamente, porque Costa Rica, no por casualidad, se botan tantos edificios históricos y se hacen parqueos, ¿no? O se hacen centros comerciales. Somos un país que lamentablemente nos cuesta valorar lo histórico y tenemos poca memoria histórica, a veces a conveniencia, ¿no? De ciertas líneas políticas, a veces es ignorancia, creo yo. Pero desde lo que decía don Carlos precisamente, el papel de las bibliotecas, esta lucha que el sector cultura, en el cual se encuentran las bibliotecas, ¿verdad?, está dando, viene a reflejarnos un poco, como algo que mencionaba Irene Vallejo en el libro, que es, vamos a ver, como este valor que David decía también ahora que le ha ido cambiando al libro, donde incluso en unos momentos fue motivo de saqueos, ¿verdad? Para también apropiarse como de algo de poder, pero por alguna razón la información es poder. Entonces, hemos hablado de libros más de lectura lúdica, pero resulta que los libros son de muchos tipos, ¿verdad? Pero el libro también es información técnica, el libro también es memoria histórica, el libro también es conocimiento en general, matemático, científico, que de alguna manera da una capacidad intelectual a la sociedad. Entonces, donde las bibliotecas empiezan a desaparecer, también se le quita o se le resta valor a esta información, a este artefacto en el cual se graba la información, sea físico, sea digital, porque aquí no nos vamos a meter tanto con la parte, ¿verdad?, el soporte. Yo prefiero el soporte físico, pero bueno, eso es también elección de cada persona, pero es el hecho de irnos restando definitivamente acceso a la información. Eso es algo que nosotros desde las bibliotecas en el sector cultura vemos, luchamos bastante, ¿no? Es el derecho al acceso a la información. Entonces, cuando se considera que las bibliotecas son solo para cierta élite nada más, o son solo para los que no tienen nada que hacer y entonces se van a meter ahí a leer un periódico o a leer un libro recreativo, perdemos esa perspectiva de que la biblioteca es el lugar de acceso a la información y una sociedad informada no solo con redes sociales, ¿verdad?, sino informada con conocimiento científico, es una sociedad que también puede defenderse y es una sociedad que entonces ya no se defiende el libro, ¿verdad?, sino que se defiende la persona, se defiende la sociedad y puede debatirle también a ciertas esferas políticas y dirigentes. Históricamente hablando. Entonces, eso trae mucha connotación, ¿no? Hasta esta valorización que hay del libro en este momento, en algunos países, porque no es en todo el mundo, pero en algunos países, y más bien el refuerzo que hay de las bibliotecas y de los libros y de la lectura en otros países, refleja mucho cómo se está manejando la parte política también. Y yo pienso que eso es algo que Irene, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero lo plasmó bastante a lo largo del libro, ¿no? Con este recorrido histórico que hizo. Sí. Claro, claro. Es una defensa invaluable. Incluso la posibilidad, que eso se ha discutido mucho en el campo de la literatura, pero creo que forma parte del derecho que tiene cada país de establecer un canon, ¿verdad? Un canon que identifica
la literatura de una región o de un país como parte esencial de su identidad. Canon, que por supuesto ya con otras corrientes puede ir variando, entran y salen libros del canon, ¿verdad? Y entra la teoría de los polisistemas, bueno, eso no lo vamos a discutir acá, ¿verdad? Pero bueno, se establece el asunto del canon. Y me sorprendió, para mí fue, francamente, encontrar que la edición del canon era la edición de la caña, ¿verdad? Con Sí, que la se caña. medían, ¿verdad? Con que se compraban telas en los mercados en Grecia y que además que se decían palabrotas, se trataban mal porque al no tener una medida estandarizada, como tenemos nosotros hoy el metro, ¿verdad? Entonces, la caña de cada persona podía variar. Entonces, eso establecía, ¿verdad? O provocaba pues pleitos muy grandes y esa idea, ¿verdad? Del canon creo que es importante también aquí de rescatar. Sí, totalmente. Bueno, eso que mencionó Marina, excelente. Me parece que el libro también es un objeto sedicioso, ¿verdad? Es un objeto rebelde. Y curiosamente, la historia del libro no corresponde con la historia de la lectura, ¿verdad? Porque ese libro fue inventado tiempo atrás, no todas las personas podían leer, ¿verdad? El tema ¿verdad? De alfabetización, ¿verdad? Se da luego en el siglo XVII, XVIII, ¿verdad? Así, con la ilustración y demás, ¿verdad? Con la Revolución Francesa. Es decir, el libro y los lectores no van de la mano. De hecho, ¿verdad? El asunto de que todos podamos leer es un asunto más bien que se dio a fuerza, ¿no? A pulso. Sí, tuvo que hacerse así. No sé si Daniel quería decir algo y No, que doña Sole justa, luego. Perdón. claro, no, y que justamente allí es donde se da ese ejercicio de democracia del que estamos conversando, porque al final del día la biblioteca es una forma de democracia en el sentido de que todos podemos acercarnos a ese conocimiento. Así que qué valioso es pensar, inclusive ya posterior, tal vez ahí el libro de doña Irene, tal vez no lo retoma tantísimo, pero el tema de la imprenta justamente, como esa forma de poder hacer accesible y asequible la lectura y particularmente el libro también como objeto a las personas. Entonces, más que solo guardianes de esta información, como bien lo mencionaba Marina, creo que los bibliotecólogos tienen también esa función de hacer democracia y por lo tanto hacer patria también. Muy de acuerdo con este momento. Un asuntito que yo quisiera retomar, que no hemos tratado, pero creo que sí es válido en el contexto de la Universidad de Costa Rica, para mencionar, y es el papel de la mujer. Primero que todo, que el libro está escrito por una mujer, y una mujer que reflexiona que si ella hubiera sido protagonista desde su condición femenina en la Grecia clásica, pues hubiera estado relegada a no poder escribir, a no poder hacer discursos, a vivir entre sombras. Y de una manera prácticamente se puede decir que poética, la señora Vallejo menciona prácticamente, se puede decir, escarba nombres de mujeres que escribieron poesía, ¿verdad? Tanto en Grecia como en Roma, y que el patriarcado se encargó de ir borrando. Y de todos esos nombres, el que llega un poco más a nuestra memoria es el de Safo, ¿verdad? Por condiciones muy particulares que ella logra explicar muy bien que alguna de la literatura, algunos textos de Safo se hayan podido preservar, se hayan podido traducir y los podamos conocer hoy día. Pero no fue solamente Safo, fueron muchísimas más. Entonces creo que ese papel es importante porque también muchas veces se habla de la democracia griega como un ideal, ¿verdad? Esa visión del ágora, ¿verdad? De estar, ¿verdad? Todo mundo en una igualdad de condiciones y no, o sea, era lógicamente, primero que todo, hombres, ¿verdad? Libres, no pueden ser esclavos, y barbados, ¿verdad? Porque tenían que ser grandes, o sea, el niño, la niña, no tenían palabra, no tenían discurso, y eso los romanos lo aprendieron muy bien y lo retomaron, y de alguna manera, ¿verdad? Llegan lamentablemente ecos de eso hasta siglo XX y siglo XXI. Entonces creo que es un hecho y no dejar de nombrar a Hipatia, ¿verdad? A Hipatia como esa sacerdotisa, Hipatia de Alejandría, esa bibliotecóloga, esa científica, esa matemática, Filósofa. filósofa, que terminó
¿verdad? Prácticamente con bueno, indecible, con la piel arrancada, viva, pues es una cosa que es cruel hasta poderlo imaginar. Incluso se dice que por orden de una de las figuras que hoy en día se encuentra canonizada por la Iglesia Católica, ¿verdad? Es tremendo pensar eso. Y bueno, que este libro también merece ser recordado por eso, porque no entra en fanatismo, no es una cuestión así como decir, es un libro que defiende el papel de la mujer y se centra en eso, no, simplemente describe, nos lleva por el papel crítico y nos hace reflexionar para ir hacia una visión transformadora. Y creo que es otro valor que debe mencionarse de la obra de Doña Irene, que espero que nos esté escuchando, ya a la 1 de la mañana de España, ¿verdad? Espero que nos esté escuchando o que si no por diferido. Y si nos está escuchando, perdón mi asunto personal, decirle gracias por este libro. De verdad, gracias. Por aquí, Rebeca Ramírez Hernández nos dejó un mensaje. Dice que nuestra lectura del mes pasado en el Club de la Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social es El infinito de un junco también. Hay otro grupo que lo está leyendo, ¿verdad? El infinito de un junco, Irene Vallejo. Doña Soledad, ¿quería decir algo al respecto? No, muy contenta de esta actividad y verdaderamente como bibliotecóloga el libro viene a llenar un vacío, acerca de la historia del libro y su valor. Y lo que más me impacta es darme cuenta de algo que yo siempre he dicho: el libro no va a desaparecer. El libro va a formar parte de nuestra historia para siempre. Se puede transformar, pero seguirá ahí en nuestras vidas, al igual que las bibliotecas. Las bibliotecas, yo tengo la fe que no desaparezcan y que se van a transformar, pero que van a formar parte de la historia de la humanidad. Entonces, eso me llena de alegría y, como dice don Carlos, darle las gracias a la autora por este libro, por este trabajo tan profundo, lleno de historia, de datos muy importantes que muchas veces desconocíamos, ¿verdad? Darle lugar a las mujeres que verdaderamente, históricamente hemos sido invisibilizadas. Eso también es muy importante, ¿verdad? Y nos anima a dar a conocer este libro como una joya, como una pieza, ¿verdad? Muy importante para nosotros, bibliotecólogos y bibliotecólogas, de darlo a conocer y simplemente decir, como dice don Carlos, gracias por este trabajo tan profundo a la autora. Claro. Un saludo para Irene Vallejos y ojalá que nos esté viendo. Un par de asuntos ahí interesantes me parece, ya ahora que usted lo menciona, doña Soledad, sobre el tema del libro en la antigüedad y que veía realmente gente que no le gustaba el libro. Había gente que estaba en contra del libro. Ahí lo menciona sí, la autora, ¿no? Lo dice que tal vez, bueno, ella lo dice en forma un poco, sí, con una metáfora, tal vez eran ancianos de barba, ¿verdad? Diciendo, no, que es este objeto nuevo, ya que está aquí, ya que viene aquí a romper con esas costumbres. Pasa un poco también con el libro electrónico, ¿verdad? Pasa un poco también con la idea del libro electrónico. A mí me encantan los libros físicos, obviamente, ¿verdad? Yo soy bibliotecólogo, entonces me encanta el libro físico, me encanta tocarlo y todo, pero también el libro electrónico, hay un acceso muy importante, ¿no? Hay mucho libro que uno puede encontrar y que tal vez para personas que no tengan dinero, ¿verdad? Puede ser accesible. No sé qué piensan ustedes, tal vez, sobre... Sí, bueno, la reflexión que hace la autora incluso va en esa línea, ¿verdad? Internet, de alguna manera, se convierte en esa aspiración de lo que fue Alejandría. Y ella también lo dice, ¿verdad? El concepto mismo de enciclopedia y las raíces que forman esa enciclopedia que ahora inevitablemente consultamos, nos guste o no nos guste, que es Wikipedia, ¿verdad? Que es como la salvadita que nos pegamos, ¿verdad? Cuando necesitamos como un dato rápido
y ahí caemos y ahí está con cierto nivel de fiabilidad, ¿verdad? Claro, los académicos en clase, ¿verdad? Los de universidad, como que no nos gusta, ¿verdad? Es un poquito de poco meritorio que le digan, ay, que mire, se está fundamentando Wikipedia, pero mentira el que presuma de que no la consulta. Yo digo, sí la consulto para ciertas cosas y empiezo por ahí, por Wikipedia. Luego de ahí ya me voy a otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí es esa visión de democratización de la lectura que ayuda bastante, pero también hay que pensar en otras cosas, David, que es que el libro no solamente es un bien cultural, es un bien de mercado. Y quieras o no, esto no lo digo yo con un afán capitalista, ¿verdad? Lo digo con un afán realista, qué es lo que nos está pasando como autores, ¿verdad? Para nosotros, digamos, ya me voy a cambiar el sombrero, ¿verdad? Voy a pasar de algo más académico a mi experiencia como escritor. Que bueno, cuando un libro nuestro, lícita o ilícitamente, se escanea y se pone a circular en la red y eso se convierte en algo viral, ya uno no puede pararlo, ¿verdad? Aunque sea ilícito, no puede uno pararlo. ¿Qué es lo que sucede con las editoriales, las casas que nos publican los libros? Le dicen, bueno, señor, vea, su libro bajó considerablemente en ventas y ahora bueno, ya no lo vamos a editar más, ya no lo vamos a reimprimir porque no nos está generando ningún tipo de ganancia. Y lo que usted traiga nuevo, pues no difícilmente lo vamos a publicar porque cobraríamos la misma suerte. Entonces yo creo que un autor en un país como Costa Rica no pretende hacerse millonario con hacer un libro, de ninguna manera. Pretende trascender, pero francamente esta visión, digamos, democrática, este traslado de la información de esta manera, no solamente presenta sus factores benéficos, porque se puede llegar de una manera gratuita, sino que presenta también sus grandes problemas. Se lo digo como escritor, ya algunos libros míos ya fueron escaneados, están ahí, me llaman de escuelas y me dicen, es que estamos leyendo su libro. Yo, bueno, muy bien, quiero ir para firmarles cada ejemplar, ¿verdad? Para que cada niño, cada niña tenga su ejemplar firmado por el autor. No, es que lo están leyendo en digital. Y yo, ¿cómo en digital? Si el libro nunca ha salido en digital de parte de la editorial. No, pues que lo escanearon y ya el libro ya lo tienen. Bueno, dos cosas. Uno, aparte del perjuicio, ¿verdad? Como bien material para el autor. Por otro lado, ningún niño, ninguna niña va a conservar ese libro en la memoria. Difícilmente se les va a olvidar. Es muy diferente y creo que acude a la historia de vida de muchos de ustedes que guardamos libros que están desde nuestra primera infancia con uno y que van quedando con uno y van transformándose junto a uno, así como uno se va llenando de canas. Bueno, ve, ahí está su edición de corazón. Bueno, yo aquí no quiero, aquí les puedo enseñar también libros que conservo desde mi niñez, que tengo, de que yo sé que tengo idea que tengo, están conmigo desde que tengo 3, 4, 5 años, fui muy cuidadoso y ahí están en muy buena situación de conservación. Así como uno va cambiando, el libro va cambiando con uno y forma parte de la historia. Estas nuevas generaciones están perdiendo esa posibilidad y con ello creo también en gran medida perjudicando su condición de lectura. Sí, es un dilema, es todo un dilema, don Carlos. Es un dilema. Es un dilema, total. Sí. Es un dilema. Sí, yo no me voy a quedar atrás. Ahorita ya les voy a enseñar uno para no quedarme atrás. Claro que sí. Voy a traerlo. Tal vez si quieren decir algo más o por aquí tengo una pregunta para cualquiera de los tres. Nada más, hay un poco en mención de este tema de la lectura ahora en un soporte digital. Qué interesante porque en ese proceso evolutivo de desarrollo del libro, no, como artefacto, vemos que se pasaba de los rollos a luego el códice, que es la forma o códex en la que tenemos los libros ahora, ¿verdad? Con un lomo en el centro y que leemos de izquierda a derecha. Sin embargo, vean qué interesante que de hecho actualmente a través de los sistemas digitales hemos vuelto a la lectura del papiro, porque leemos de arriba hacia abajo y empezamos a moverlo como si fuera una especie de papiro que estamos revisando. Y de hecho, en la palabra en inglés para referirse a este movimiento de estar pasando una página de internet a otra es scrolling, que es rollo. Entonces, vean cómo más bien
volvemos de alguna u otra manera a esos primeros papiros que llamamos celulares. Sí, muy interesante ese dato. Si mi pregunta va tal vez para doña Soledad o para Marina. Esto en relación al bibliotecólogo y las bibliotecólogas. ¿Guardián o difusor del libro? O ambos. Bueno, yo diría que las dos, porque digamos, los libros son en nuestras bibliotecas, digamos en la Universidad de Costa Rica, son activos que tienen un valor, que hay que cuidarlos para que la mayoría de estudiantes y docentes tengan acceso a ese activo. O sea, no lo puedo tratar como algo que se puede desechar, que se puede botar. O sea, tengo que cuidarlo, tengo que preservarlo y promover su uso. Darlo a conocer. Por ejemplo, estos talleres, eso es lo que pretenden, ¿verdad? Dar a conocer la literatura, los libros. Igualmente, cuando tengo una persona usuaria, decirle, ya sea personalmente, por correo electrónico, por teléfono, por cualquier medio de redes sociales, tenemos tal libro, tenemos esta información que usted puede utilizar. Entonces, yo sí considero que en nuestro caso, en este momento histórico, somos guardianes, somos protectores y somos promotores y somos educadores. Entonces, yo creo que son muchas las facetas que tenemos las personas que estudiamos bibliotecología en este momento histórico. Claro. Antes de darle la palabra a Marina, por aquí Teresita Arguedas Arce nos dice: el libro electrónico también es muy valioso como apoyo para personas con discapacidad visual, así como los audiolibros. Comprendo el problema con los derechos de autor, respetando su trabajo tan valioso. Es todo un dilema, ¿verdad? Se las trae ese tema, me parece. Se las trae. Habrá que buscar alguna solución, yo digo, porque de alguna manera tiene que seguirse, tiene que seguir la producción, pero sí lo digo sin ningún afán mercantil, porque afortunadamente en Costa Rica nadie puede pretender vivir, ¿verdad? Establecer el libro o la elaboración de libros como un modus vivendi, porque, perdón que lo diga así de feo, se moriría de hambre, ¿verdad? Pero lo terrible es que ya nos encontramos bloqueados para continuar con reediciones, ¿verdad? Con reimpresiones y con la propuesta a editoriales de nuevas obras. Porque la editorial dice, bueno, se nos va, vamos a encontrarnos ahora con el problema de que lo van a escanear, antes era el fotocopiado, ahora es más fácil, es el escaneo, ¿verdad? Se convierte en un PDF y ya, se suelta y adiós. Sí. Bueno, mire, aquí yo quiero que comente, desde por lo menos los 4 años, ¿verdad? No es el mejor ejemplo, un título un poquito cursi, El perrito travieso, pero sí está conmigo como desde los 4 años. O sea, este libro tiene aproximadamente unos casi ya 50 años de estar conmigo, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Sé que hay que restaurarlo. Y a propósito de Corazón, tengo ahí otro, ¿verdad, Marina? Pero aquí tengo una edición también antigua de Corazón. Y aquí tengo una resumida, pero tiene las preciosas ilustraciones de Sigmar, porque estamos planeando un homenaje al mundo de Amichis que le haría la Academia Argentina de Literatura Infantil el año entrante, ¿verdad? De su libro Corazón, y me están pidiendo que haga un análisis de la serie de televisión Marco, que salió a mediados de la década del 70. Entonces, a propósito de, por supuesto, uno de los textos más conocidos de los Apeninos a los Andes. Muchas gracias, don Carlos, por enseñarnos esos tesoros personales. Y para Marina igual, como bibliotecóloga, vea que este libro de Irene Vallejo, es cierto, trata sobre los libros, pero trata también de forma muy profunda
el tema de la biblioteca. Sí, me encantó, por ejemplo, la parte sobre Oxford, ¿no? Que ella va y que hay una relación que ella siente que está en el País de las Maravillas. Esa parte me gustó mucho, esa parte wow, Sí, sí, pero sí, le sí, dieron el sí. carnet, le dieron el carnet, le dieron el trato más inferior a la pobre. Ujú. Ella se creía que estaba y con mil restricciones, definitivamente. Debe ser impresionante esa biblioteca, debe ser Sí. algo muy interesante. Entonces, para Marina, guardianes o divulgadores o promotores, o como dijo doña Soledad, de todo un poco. En realidad ambos. Segundo. Dice que me apagas el audio. Ok, en realidad ambos. Para mí, obviamente, hay una cuestión de guardianes, por supuesto, incluso tiene que ver con esto de la biblioteca de Oxford, ¿verdad? Y la experiencia de ella de vamos a dejarla llegar hasta aquí, nada más, porque de aquí en adelante no tiene acceso, ¿verdad? Obviamente, y eso tal vez ahora en las bibliotecas, bueno, no sé, en algunas bibliotecas de países más grandes, ¿cómo será el asunto? Nosotros no tenemos tanto eso, ¿verdad? Solo en colecciones cerradas, digamos, de bibliotecas más pequeñas, pero claro que somos guardianes. Ahora, yo no creo que sea solo del libro, o sea, el libro como tal, como artefacto, como material, sobre todo ciertos libros tienen un valor histórico que, por supuesto, tenemos que resguardarlos y por eso hasta el conocimiento que se supone debemos adquirir, ¿verdad? En restauración, conservación, etcétera, que no podemos repararlos con un masking tape, digamos, ¿verdad? Y sino que hay que tener ciertas técnicas especiales. Pero además de eso es el resguardar esa información, o sea, que está en el libro. Y yo pienso que eso sí, no solo de ahora, incluso, bueno, ella lo cuenta en el libro, ¿verdad? Pero es parte de la historia, cómo los copistas en las bibliotecas antiguas trataban de hacer varios ejemplares, ¿verdad? Porque era tan peligroso que se perdiera esto, que entonces había que reproducirlo, no como ahora, ¿verdad? Menos en digital, pero sí por lo menos tener unas 2, 3 copias de esto en algunas versiones y hasta en varios idiomas traducido, ¿verdad? Para que no se perdiera esa información. Entonces, sí, hemos sido protectores, resguardadores de siempre, pero además, esa es la parte que me parece ahora, y sí, de antes también, la parte de difusión, porque no resguardamos, vamos a ver, como a nivel de museo, ¿no? No resguardamos solo para tenerlo detrás de la vitrina, se supone que lo resguardamos para que la gente tenga acceso a esto. Antes, de una manera más restringida, no todo el mundo, ¿verdad? Ahora la idea es que sea más abierto el asunto y por eso entra ahí el tema de lo digital, ¿no? Pero sí, se supone que ahora también es una cuestión de resguardo para que la gente pueda tener acceso a eso en 20 años, en 30 años, o sea, que no sea algo nada más de moda o del momento. Algunas cosas tal vez no vale la pena conservarlas, a eso depende del criterio y el gusto de cada quien, ¿verdad? Pero habrá quien, no sé, quiera tener una primera edición de Harry Potter en 30 años. Y entonces, bueno, eso estará en una biblioteca, definitivamente, eso ya no estará en una editorial, ¿verdad? Y bueno, es tan valioso para algunas personas como podría ser una primera edición de otras obras. Entonces, y me incluyo. Entonces, Claro. esa es esa función del bibliotecólogo, de resguardador, pero también de difusor. Y creo que ahora es más explícito todavía con esto que les decía ahora que está el derecho humano al acceso a la información, ¿verdad? Donde ya nos dicen dentro de esa democratización un poco más real, ¿verdad? No como en los griegos, sí, esto tiene que poder tenerlo todo el mundo. Y ojalá, de ahí, bueno, se han ampliado las posibilidades, ¿verdad? Como decía la compañera, personas con baja visión o personas que con incluso analfabetismo, de cierta forma, poder tenerlo de otras maneras, ¿verdad? Ese es el dilema que decían ustedes ahora, porque claro, la parte digital nos facilita ese acceso, pero de alguna manera también hay que resguardar los derechos de autor y eso es completamente comprensible, ¿verdad? Entonces yo diría que ambos, ahí nosotros jugamos ese papel desde siempre, eso desde siempre, desde el momento en que copiaban de la tablilla al papiro y del papiro después a otra cosa, ¿verdad? Eso ha sido con la función de resguardar, pero también de difundirlo después y que sea accesible años después. Y si me permiten, señoras y señores, esa relación entre biblioteca y museo me llamó profundamente la atención. Esa lo empecé a sentir por primera vez hace poco tiempo cuando veía el trabajo de un apreciado colega de ustedes, bibliotecólogo, Jeffrey Zúñiga, que es también ahora profesor, ¿verdad?, de la Escuela de Bibliotecología. Él en ese momento era bibliotecólogo en el Colegio Superior de Señoritas. Para quienes están viéndonos afuera, es una institución de educación femenina fundada en 1888. Y ese colegio tiene un museo. Y a él como bibliotecólogo le correspondía
no solamente atender la biblioteca, sino también estar al tanto del museo. Y esa relación, lógicamente, también vamos a lo mismo, como esa visión de memoria. Y aparte de eso, voy a decir una pequeña publicidad, ¿verdad? Por decirlo así. A partir de la semana entrante, la Biblioteca de la Facultad de Educación también está convertida en un pequeño museo, porque va a exhibir objetos personales y documentos de doña Emma Gamboa. Entonces no solamente va a estar guardando y difundiendo el libro, sino también guardando también tesoros de lo que fue una insigne mujer costarricense. Así que también ustedes van a tener ahí su museíto por un tiempo. Yo quisiera aprovechar este tema que toca don Carlos para hablar también un poquito de esa afición, creo yo, de los lectores y por sobre todo aquellos que preferimos este soporte más físico, casi que de coleccionistas, porque se vuelve una situación muy interesante donde las personas que somos muy interesadas por primeras ediciones, este tipo de libros, se vuelve algo casi que, vea, aquí le estoy enseñando este que tengo, ahí el otro llega, vea, eso usted no lo tiene, y se vuelve algo, una competencia muy bonita. Y un poco también relacionado a ese sentido de guardián, y quisiera también tocar este tema brevemente, el tema de las maldiciones de las bibliotecas que toca doña Irene. Y quisiera aprovechar y leerles quizá una de las que ella recuerda dentro del libro. Estaba buscando justamente la cita. Ella menciona que en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las Puelles en Barcelona se encuentran citadas en una historia de la lectura de Alberto Manguel la siguiente maldición para aquel que robara un libro. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude, encierpe la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia y que nada alivie sus sufrimientos hasta que perezca, que los gusanos de los libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando finalmente descienda el castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. O sea, yo eso nunca se lo he deseado a nadie, pero que está hermoso. Pero hay que devolver los libros. Pero hay que devolver los libros. Cuando le dije eso, hay que devolver los libros. Que se lo merece. No, bien podemos imprimirlo y lo pegamos en la biblioteca, ahí en la puerta. En la biblioteca de educación, sí. Yo creo que la gente ahí lo pensaría para allá. Cualquiera se asusta. Yo creo que yo leo eso y me devuelvo. Algo que me pareció interesante es que esas mismas maldiciones, dice ella, las encuentra también, por ejemplo, para el que moje la tablilla, cuando era en arcilla, ¿verdad? Entonces, el que moje la tablilla también va a tener una maldición encima, porque de alguna manera está deteriorando el soporte que en ese momento guardaba la memoria, ¿verdad? Sí, Entonces, no. lo vamos cambiando. Y riquísimo también cuando explica en Roma antigua lo que era, cómo se daban cuenta de las infidelidades entre parejas por lo que se había escrito en la tablilla. Y así como ahora se han provocado divorcios y separaciones de parejas por Facebook, ¿verdad? Que salen ahí a flote situaciones que se querían que fueran privadas, nada más, y que no, ¿verdad? Que no salieran ahí de un affair, de una aventura. Eso ocurría en Roma también con las tablillas, ¿verdad? Vamos hablando cosas. Claro, no, una maravilla. Yo creo que las personas que no han leído el libro y que escuchen o presencien esta mesa redonda de manera en este momento o diferida, definitivamente yo espero que queden tentadas a ir a buscar este libro, que yo creo que llega como ya hablando de lo clásico, porque ella también hace un esfuerzo por definir qué es el clásico, ¿verdad? Creo que este libro va a pasar a ser parte de esos clásicos del siglo XXI. Sí, me parece que doña Soledad fue quien lo mencionó, que este libro llena una necesidad que había, me parece a mí, por ejemplo, ¿no? De un libro que se dedique especialmente a hablar sobre la historia del libro, ¿verdad? Hay un señor, historiador, Robert Darnton, que él es como bibliotecólogo de la Universidad de Harvard, y él sí lo hace, pero lo hace en idioma inglés. Yo creo que en español no hay casi nada de él.
porque a mí me gustó mucho el tema, ¿no? Y cuando ella escribió este libro, yo dije, wow, ahí está, y está muy bien escrito. Ya para ir cerrando, tal vez unas palabras de cada uno para el público, para motivar, en fin, dar una percepción. Tal vez Daniel, digamos uno por uno. Últimas percepciones. Muy bien. Entonces, para mí la experiencia de este libro fue una experiencia muy íntima. Sucedió que, bueno, hace unas semanas visité otro país y regresando en el avión fue una experiencia muy interesante. Tal vez con esto puedo ir cerrando también mi participación. Fue muy interesante porque, como probablemente ustedes sabrán, cuando uno va al avión llega un punto donde tiene que desconectarse de redes, que de wifi, de todo ese mundo exterior que tal vez estamos ya tan acostumbrados en esta cotidianidad a acceder tan fácilmente desde la palma de la mano con el celular. Y volví a retomar el libro porque tenía que repasar algunas cosas para la mesa redonda de hoy. Y fue una experiencia muy íntima. Volábamos el cielo de México, en ese caso hacia San José, Costa Rica. En horas de la noche todo estaba oscuro, la gente estaba, todo el mundo dormido alrededor mío y solo se veía la pequeña luz que brillaba con ese libro. Entonces, quizás este encuentro con esa historia del libro haya sido también para mí ese encuentro propio de volver al libro físico y de desconectarme de muchas cosas. Así que guardo con mucho cariño esta experiencia y pues le recomiendo a todas las personas que todavía no la han leído que se dejen seducir por este libro que de alguna u otra manera tiene ese juego entre lo emocional, entre lo personal, entre lo académico y sobre todo esa esencia del ser humano que es el disfrute. Muchas gracias, Daniel. Marina. Bueno, ahora que Daniel decía lo de la experiencia como tan personal, yo les recomendaría, obviamente, leerlo, ¿verdad? Pero además de eso, tener su propio ejemplar del libro. Yo lo estoy compartiendo en este momento y hemos estado en un dime, ¿verdad? Ahora lo leo yo, ahora lo lees vos, ahora avanzo yo. Y es un libro que a uno lo conecta tanto que uno quiere quedarse leyendo hasta altas horas de la noche, llevárselo en el carro, llevárselo a la fila del banco, llevárselo al baño, llevárselo a cualquier parte. Entonces, la experiencia de lectura es muy personal, definitivamente. Y este es uno de esos libros que a mí en lo personal, desde hace bastante tiempo no me pasaba, me enganchó, me hizo despertar esa curiosidad por ver qué pasa, o sea, no voy a quedar aquí, necesito seguir leyendo el próximo número, el próximo capítulo, o sea, a ver qué más es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que está pasando. Y bueno, sí, la experiencia es increíble y mi recomendación es esa, tengan su propio ejemplar para leerlo. No creo que sea igual leerlo en digital, la verdad, yo también soy del soporte físico, ¿verdad? Este es un libro que uno necesita, a pesar de que los bibliotecólogos suponen que no lo hacemos, pero uno necesita rayarlo, marcarlo, exacto, quedarse abrazado un ratito y decir, ok, qué fuerte lo que acaba de contar, y sí, es una experiencia muy rica, maravillosa, que van a disfrutar, definitivamente. Muchas gracias, doña Irene, por la escritura del libro, así se lo dijimos en redes sociales también, muchas gracias. Don Carlos. Bueno, francamente, se amaba la lectura antes, después de este libro, la amo aún más. Y de alguna manera ese tránsito que describe la autora de la oralidad a la escritura, yo lo sentí en una propia historia de vida. Crecí con dos mujeres fundamentales en mi infancia, una tía y mi madre, ¿verdad? Y la tía que me cuidaba mientras mi madre estudiaba en la Facultad de Educación y además trabajaba como maestra, era una señora que con costos había adquirido la formación primaria, nada más, pero contaba cuentos y no paraba de hablar. Entonces, era la oralidad viva, era como los aedas, era como los bardos, ¿verdad? Siempre estaba contando algo y además lo enganchaba a uno, ¿verdad? Aunque le contara lo mismo en varias ocasiones, nunca lo contaba igual que como lo han señalado, ¿verdad? Incluso la doña Irene compara estos bardos aedas con lo que son los rockstars en la actualidad, que la gente los seguía y demás, ¿verdad? Y de alguna forma, y con la otra mujer, que fue mi madre, fue el paso a la escritura.
porque con ella estaba el libro como objeto, el libro como figura de papel, el libro con la tecnología de aquella época, como discos de Biomaster, porque también la historia se podía ver en ese objetito que uno iba pasando las imágenes, era como ver las ilustraciones de un libro, uno los iba pasando, era la tecnología de la época. Entonces, de alguna manera comprendí que la formación de un lector empieza por el oído, empieza por la mirada, empieza por una serie de experiencias sensoriales y poco a poco va llegando a la escritura. Léanlo, nada más, léanlo. Muy buen comentario. Doña Soledad, su comentario y para que nos despida. Doña Soledad, su micrófono. Sí, definitivamente, como bibliotecóloga siempre me he preguntado cómo fue esa evolución del libro a través de la historia y cómo yo podía transmitir eso a una persona. Y nunca encontré un documento, un libro que me sirviera para eso. Tuve que indagar varias fuentes. Este libro viene a llenar ese vacío que nos ha legado el libro como tal y que desconocíamos cómo fue esa evolución histórica a través del desarrollo de la humanidad. Entonces, creo que es un libro que tenemos que leerlo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, y que recomendamos su lectura a todas las personas que estudian bibliotecología y a todos los amantes de la lectura, porque realmente es una joya y viene a llenar un vacío actualmente. Agradecemos a don Carlos, a Daniel, a David, a Marina, a las estudiantes, a P y a Jocelyn, por el apoyo a esta actividad y verdaderamente desde la Biblioteca de la Facultad de Educación queremos sembrar un granito para ir promoviendo la lectura y tener espacios de discusión para la comunidad universitaria y a la comunidad en general para acompañarlos en este proceso de pandemia que nos ha tocado vivir y que la lectura sea una esperanza para seguir en nuestras actividades académicas y laborales. Y agradecerle profundamente a todas las participantes y los participantes, agradecerle a doña Irene Vallejo por este excelente libro y darle las gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y a todas las personas que nos han estado siguiendo. Síganos en redes sociales donde estamos posteando información importante, donde la Biblioteca de Educación se viene perfilando como una biblioteca transformadora de cambio. Y aquí seguimos, adelante. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias, Daniel, David, Marina, Pei y Jocelyn. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y feliz de compartir con todos ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.